La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. Reciban un caluroso saludo. Antes de iniciar con este encuentro, les vamos a compartir algunas indicaciones. Este es un webinario que ha sido pregrabado con el objetivo de tener mayor alcance y la posibilidad de accederlo cuando así se requiera. Pueden realizar las consultas a través del chat y el equipo organizador estará clasificándolas de tal manera que se pueda dar respuesta a la mayor cantidad de consultas. Además, pueden registrar su asistencia en el enlace que les compartiremos en la descripción del video. Para mí, su servidor, Julio Leiva Méndez, asesor nacional del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, es un gusto poder acompañarlos hoy desde la conducción de este webinario. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes que el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Hulalidao Gámez Solano les da la más cordial bienvenida a este encuentro denominado La familia y su implicación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Hemos preparado con mucho cariño y profesionalismo la información que daremos a conocer. Antes de iniciar, vamos a compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del proceso educativo durante este tiempo de pandemia. Estimadas madres, estimados padres, personas encargadas legales de parte del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, les externamos un agradecimiento sincero por su disposición y entrega en las labores educativas que han realizado al lado de sus hijos y sus hijas. Estos años lectivos, en medio del contexto de la pandemia del COVID-19, su apoyo y su colaboración han sido fundamentales para la continuidad educativa de sus hijos e hijas. Gracias por seguir en la continuidad y adelante, dando pasos firmes por cimentar los valores y los conocimientos de la niñez y juventud. Los hombres y mujeres que continuarán forjando un mejor país para toda la población costarricense. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por ser coayudantes en la educación de sus hijos e hijas y ser uno de los pilares fundamentales en este proceso de construcción del conocimiento. Nuevamente, les agradecemos todo ese apoyo, dedicación y esmero para poder salir adelante durante este contexto que ha sido difícil, complejo, pero también que nos ha dado grandes enseñanzas y nos ha hecho reinventarnos como familia, como educadores, como comunidad. Muchas gracias. Les comento que esta jornada está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos con una contextualización de la mediación pedagógica y la evaluación de los aprendizajes en la educación combinada que se implementa en este curso lectivo 2021. Luego, una descripción de las fuentes de evidencias y el proceso evaluativo. Seguidamente explicaremos en qué consiste el instrumento de evaluación sumativa, una reflexión de lo que es, lo que implica y la toma de decisiones con respecto a la ausencia o no presentación del mismo. Luego, el portafolio de evidencias, una reflexión de lo que es el portafolio, sus características y la toma de decisiones de la información que se deriva de él. Seguidamente, la estrategia de promoción, qué es, qué requisitos, qué se registra y la condición final. Y por último, el informe descriptivo del logro, que es cómo leerlo y qué acciones se pueden implementar como familia de la información que contiene este documento. Seguidamente, escucharemos al señor Javier Solís Arias, asesor del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, que iniciará con su presentación sobre la mediación
pedagógica y evaluación de los aprendizajes. Adelante, don Javier, lo escuchamos. Buenos días, distinguidos padres de familia que nos acompaña. El día de hoy cobra importancia dentro de las labores del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la Dirección de Desarrollo Curricular, por estar compartiendo con padres y madres de familia encargados legales y poderles plantear algunas consideraciones en torno al desarrollo del proceso evaluativo y educativo de sus hijos e hijas. Tal como lo reiteraba don Julio, agradecerles infinitamente, porque gracias a ustedes se ha logrado ir desarrollando este proceso educativo totalmente atípico, en el que su aporte, tanto en el 2020 como en el 2021, ha sido de gran mérito. En lo que nos ocupa hoy, lo que nos ocupa el día de hoy, debemos visualizar esta relación existente entre el proceso de mediación pedagógica y la evaluación de los aprendizajes, donde consideramos 3 elementos para el desarrollo del proceso evaluativo: los programas de estudio, la mediación pedagógica que lleva a cabo la persona docente a partir del planeamiento didáctico. Debemos visualizar este desarrollo del proceso evaluativo como totalmente integrado en el desarrollo de las lecciones que recibe su hijo o su hija en cada asignatura o materia. En este proceso se debe tener claro que la evaluación de los aprendizajes no debe ser considerada solo como la comprobación de los resultados o la asignación de una nota. Tenemos que trascender esa concepción que tenemos de evaluación, donde me indican la nota y sabemos si aprobó o no aprobó. La evaluación concebida desde un desarrollo integral de la persona estudiante va mucho más allá. Debemos enfocarnos también en determinar qué sabe el estudiantado, cómo lo sabe, cómo podría poner en práctica esos conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas en la cotidianeidad. Si estamos aprendiendo a resolver sumas o restas, ¿en qué momentos podemos nosotros dentro de la cotidianeidad resolver esas sumas y restas? Y a partir de eso, ¿cómo podemos mejorar nosotros esos conocimientos que vamos adquiriendo? El hecho de que la persona docente dentro de este proceso evaluativo valore de manera acertada el dominio que tiene el estudiantado en los diversos aprendizajes nos resulta básico para las propuestas de mejora que se deben implementar en cada una de las lecciones en beneficio de sus hijos e hijas. Entre más estrecha sea la relación entre el logro alcanzado por la persona estudiante y su realidad, mejor fundamentados estarán los juicios de valor que hace el docente, la toma de decisiones que va a llevar a orientar actividades para el mejoramiento del trabajo del estudiantado en todas las lecciones. Cuando el maestro, la maestra, el profesor o la profesora les asigna a sus hijos prácticas, cuestionarios, ejercicios, tareas, proyectos o lo que hemos estado desarrollando en el curso lectivo 2020 y 2021, instrumentos de evaluación sumativa, la GPA, los portafolios de evidencias o las pruebas escritas, el docente logra recopilar información acerca de ese trabajo que está llevando a cabo el estudiante. A partir de los resultados que él va observando en el trabajo que hacen estos muchachos, puede establecer acciones para mejorar ese desempeño, para mejorar el dominio que tenga de los aprendizajes que están desarrollando. Puede proponer actividades para mejorar el desempeño. Por ejemplo, si sus hijos no están entendiendo un determinado tema, no importa cuál, cualquiera, lo que algunas personas dicen resolución de problemas, ¿qué es lo que hacemos? El docente les pone prácticas, les pone ejercicios, ellos los resuelven. A partir de ese momento el docente va tomando nota de cómo lo están haciendo, de cómo se están desenvolviendo, y de acuerdo con esa información que va recopilando de cómo van trabajando, le permite proponer nuevas actividades para desarrollar
esos aprendizajes para que se dé un mejor logro de esos aprendizajes y contar con mayor información acerca del desempeño de los estudiantes. Esa información me permite superar los eventuales desaciertos que se pueden presentar, determinar las correcciones que se requiere para mejorar los resultados obtenidos. En este proceso resulta de vital importancia, es preponderante que los padres de familia nos colaboren, asegurándose de que sean sus hijos los que resuelven esos trabajos, que sean los estudiantes los que resuelven todas estas prácticas. Eso nos permitirá tener claridad de que la información recopilada responde de manera directa a ese contexto de los estudiantes. Entonces le permite a la persona docente proponer acciones para mejorar en relación directa al trabajo que hizo el estudiante. Por el contrario, si la información que se recopila no es clara o no responde a la realidad cercana al estudiante, al dominio que tiene el estudiante de cierta temática, esa información nos puede llevar a tomar decisiones que no son acordes con la situación particular y el entorno de ese estudiante. Nos alejaría de la realidad del estudiantado, nos generaría errores en la toma de decisiones y podríamos impactar de manera negativa en el desarrollo del acto educativo. Y esto no lo queremos. Lo que queremos es que toda la información que se recopile vaya en pro del mejoramiento del trabajo que se va a estar llevando a cabo con los estudiantes. Cuando el docente recibe un grupo, un nivel, la sección 7.1 o el 6A o el 11.2, él, de acuerdo con la asignatura que va a desarrollar, revisa ese programa de estudios. En el momento que él revisa ese programa de estudios, va empezando a orientar el proceso de mediación que va llevando a cabo, va a empezar a visualizar cuáles son las actividades que mejor responden a la realidad del grupo, a partir de un diagnóstico que hace de conocimientos previos, de situación de contexto, de situación de grupo, y propone en su planeamiento didáctico aquellas actividades que mejor responden a la situación de ese grupo. Entonces, ¿qué tenemos? Que a partir de ese programa de estudios, un docente o una docente de la zona sur, Coto, Golfito, o un docente en la zona norte, por allá en Liberia o Cañas, en su planeamiento va a hacer un abordaje acorde a la realidad del grupo o grupos que tiene a cargo donde están matriculados sus hijos e hijas. Ese planeamiento, una vez que tiene el planeamiento, él hace los ajustes que considere pertinentes, desarrolla los procesos de mediación pedagógica y en ese proceso de mediación pedagógica procede a toda la recopilación de información que él considere pertinente para el mejoramiento en el desempeño, para el mejoramiento de la calidad de los procesos que estamos desarrollando. Ese proceso, entre más cercano sea a la situación particular, al contexto y al entorno de los estudiantes, mejores decisiones nos va a llevar a tomar. En este caso, se pretende el desarrollo de un proceso evaluativo donde se logre combinar el trabajo de las personas docentes, en general, el ámbito institucional, el trabajo del estudiantado y el trabajo de los padres de familia. Una combinación de trabajo suficientemente amplia con la posibilidad que nos brinde de profundizar los conocimientos que se están desarrollando en cada asignatura y esto a partir de ahí lograr aprender para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida, aprender para la aplicabilidad de conocimientos en el entorno. De esta manera logramos que la persona estudiante, sus hijos, alcancen un aprendizaje significativo y que les sea de utilidad a lo largo de la vida. Reiterarles las gracias por el apoyo y por los aportes que nos han dado a lo largo de estos 2 años y esperamos seguir contando con el apoyo de todos los padres y madres, familia encargados a lo largo
del proceso educativo de sus hijos e hijas. Muchas gracias a Javier por tan detallada explicación de la relación que existe entre la mediación pedagógica para la educación combinada y la evaluación de los aprendizajes. En ese contexto, pues nos da elementos fundamentales que como familia debemos de conocer para poder también seguir todas esas recomendaciones y acciones que nos comunican las personas encargadas que se encargan del proceso educativo de nuestros hijos. Seguidamente vamos a escuchar a la compañera Ivania Mora Guillén, asesora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, que nos va a explicar cómo se obtiene la nota de cada asignatura o figura afín de sus hijos e hijas. Adelante, Ivania. Gracias, Julio. Saludos, estimados padres de familia y estimadas madres de familia. Para el presente curso lectivo se tienen definidas las siguientes fuentes de evidencias. 1. Evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. 2. Instrumentos de evaluación sumativa. 3. Portafolio de evidencias en la educación técnica. Pero si su hijo o hija está cursando el primer año de la educación general básica, la evaluación es formativa y aprueba o gana este curso lectivo únicamente con la entrega y resolución de las guías de trabajo autónomo. Para los demás años escolares, su hijo o hija obtiene la nota de cada asignatura o figura afín realizando los siguientes trabajos educativos. 1. Debemos recordar que las guías de trabajo autónomo son la herramienta didáctica para el desarrollo de la mediación pedagógica. En ella se establecen prácticas y actividades escolares que la docente o el docente le facilita a su hijo o hija para que aprenda los diferentes aprendizajes que están estudiando. La persona docente debe revisarlos y devolverlos a ustedes. Después, el profesorado asigna una calificación con base en la información que revisa en cada una de las guías de trabajo autónomo. A esto se le llama evidencias del nivel de logro de las guías del trabajo autónomo. Es muy importante recordar que las guías de trabajo autónomo deben ser resueltas por sus hijos e hijas para que vayan comprendiendo los aprendizajes. Para ello, su ayuda y orientación son fundamentales. 2. Además de estas guías, dependiendo de la asignatura o figura afín, se deben hacer 1 o 2 instrumentos de evaluación sumativa. Estos instrumentos son un conjunto de actividades en donde el estudiantado va a demostrar sus aprendizajes o cuánto va aprendiendo de lo que está estudiando. Esos instrumentos también deben ser resueltos por sus hijas e hijos. 3. Por último, si su hija o su hijo está en un colegio técnico, además tiene que realizar un portafolio de evidencias en las subáreas. Más adelante, el compañero Javier Solís explicará con mayor detalle qué corresponde a instrumentos de evaluación sumativa y al portafolio de evidencias. A continuación, vamos a explicar el proceso para la valoración de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. Es muy importante recordar que este proceso se subdivide en 5 pasos que se complementan entre sí y se realimentan constantemente. A saber, 1. Planificación de las guías de trabajo autónomo. 2. Recepción de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. 3. Revisión, análisis de la información y valoración de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. 4. Toma de decisiones y envío de las GTA de realimentación.
5. Valoración del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. A continuación, paso a describir el proceso para la valoración de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. Punto número 1. Planificación de las guías de trabajo autónomo. Las personas docentes deben planificar y organizar las guías de trabajo autónomo que faciliten el aprendizaje de su hijo o de su hija. Por esto, las actividades propuestas en estas guías deben ser planificadas y que permitan que el estudiantado aprenda diferentes aprendizajes de manera organizada. Punto número 2. Recepción de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. Una vez que su hijo o hija hace las guías de trabajo autónomo, debe entregarlas en la fecha que le dé por escrito la persona docente. Es importante recordar que la persona docente siempre debe respetar las realidades de la comunidad en donde se encuentra ubicado el centro educativo y de cada familia, así como los medios económicos y tecnológicos que tienen sus hijas e hijos. Por otro lado, si por algún motivo no se pueden entregar las guías de trabajo autónomo en la fecha indicada, ustedes, como padres y madres de familia o encargados legales, pueden justificar la no entrega de la guía en la fecha dada. Para ello, deben explicarle a la persona docente el motivo por el cual no pudo entregar esa guía. Pero recuerde que solo tiene 3 días después de que su hijo o hija vuelve a clases y además debe entregar esa guía que no había sido realizada para que la persona docente pueda revisarlas, ya sea para efectos de valoración o únicamente para que la persona docente le indique los errores y aciertos en la ejecución de las GTA. Punto 3. Revisión, análisis de la información y valoración de las evidencias de las guías de trabajo autónomo. La persona docente revisa las guías de trabajo autónomo, específicamente a lo que llamamos las evidencias de las GTA. Esto lo hace para analizar las respuestas de las actividades que su hijo o hija ha hecho. Con esta información, escribe los primeros niveles de desempeño. Pueden ser inicial, intermedio o avanzado, pero no son las calificaciones finales. Y ya les explico por qué no son las calificaciones finales. Porque en el punto 4, que es la toma de decisiones y envío de las guías de trabajo autónomo de realimentación, la persona docente debe analizar esos niveles de desempeño. Y si su hijo o hija tiene niveles iniciales o intermedios, la docente o el docente debe mandar otras guías de trabajo autónomo, llamadas GTA de realimentación, para que sus hijos e hijas puedan repasar los conocimientos en estudio y mejorar sus aprendizajes. Estas nuevas guías son revisadas por el personal docente con el propósito de verificar si su hijo o hija van mejorando en la comprensión de los aprendizajes. Punto 5 y final. Valoración del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. Una vez finalizado el semestre y concluido el proceso de construcción del conocimiento, la persona docente escribe las valoraciones del nivel de logro de cada aprendizaje en estudio y esto le dará la calificación de las evidencias del nivel de logro en las guías de trabajo autónomo. Gracias. Muchas gracias a la compañera Ivania por tan detallada explicación referente a las fuentes de evidencias, lo que es la guía de trabajo autónomo, el instrumento de evaluación sumativa y el portafolio de evidencias. En esa explicación pues, nos detalla lo importante de realizar las guías de trabajo autónomo, cómo familia podemos apoyar a nuestros hijos e hijas en la realización, qué información se derivan de ellas y cómo se evalúan estas guías de trabajo autónomo. A continuación vamos a escuchar al compañero
Javier Solís Arias, igual, nuevamente asesor del departamento, que nos va a explicar el instrumento de evaluación sumativa, su importancia, las características y los propósitos. Gracias, don Javier. Podemos iniciar. Bien, de nuevo, el instrumento de evaluación sumativa. Como bien lo apuntaba la compañera Ivania, nosotros tenemos diferentes fuentes de evidencias en este momento para el proceso de recopilación de información. Ella le explicaba la GTA para visualizar todo lo que es el proceso, todo lo que es la parte de el desempeño de los estudiantes, visualizar el desempeño de los estudiantes. A partir de ahí tenemos una segunda fuente de evidencias, que en este caso es el instrumento de evaluación sumativa. Se los han asignado a sus hijos e hijas en las diferentes asignaturas, en las diferentes materias que ellos cursan. Este instrumento de evaluación sumativa es el recurso que ha seleccionado la persona docente, el profesor, el maestro, la maestra, profesora, para recopilar información acerca de la adquisición y logro de los aprendizajes esperados base, según cada una de las asignaturas que se han desarrollado con sus hijos e hijas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este instrumento de evaluación sumativa? Para su elaboración y para su aplicación, se debe considerar los escenarios que tenemos identificados para la población estudiantil, las características del estudiantado, así como los apoyos educativos que se les deben brindar a los jóvenes. Este instrumento de evaluación sumativa va a estar conformado por una estrategia evaluativa donde se presentan todas las actividades que debe llevar a cabo la persona estudiante y un instrumento de evaluación que podrá ser una rúbrica o una escala de desempeño. ¿Cuál es la importancia de la relación de estos dos elementos? Que cuando el estudiante está resolviendo todas las actividades que se le van a plantear en el instrumento, sabe también cómo se le va a calificar, qué aspectos van a considerar para asignarle la calificación de acuerdo con la rúbrica o la escala de desempeño que se esté usando. En cada asignatura, en cada asignatura que están llevando los muchachos, considerando que en todo momento se busca el mejoramiento en el desempeño tal y como lo hemos indicado anteriormente y mejorar los logros alcanzados por la persona estudiante, el cumplimiento en el desarrollo de estos instrumentos de evaluación sumativa en los plazos establecidos se convierten en un recurso, un insumo muy valioso para que el docente pueda proponer estrategias, actividades para el mejoramiento y propicie la puesta en práctica de actividades de realimentación y reforzamiento. En este sentido, el instrumento de evaluación sumativa lo que me busca es demostrar el logro de los aprendizajes seleccionados por la persona docente para incluir en él. Entonces, si eventualmente el profesor de matemática considera proponer ahí 5 actividades, 5 estrategias, esas actividades, esas estrategias que propone deben tener relación estrecha con lo desarrollado durante la GTA que anteriormente abordaba la compañera Ivania. Esas estrategias, esas actividades que se proponen en el instrumento de evaluación sumativa son similares a las desarrolladas durante los procesos de GTA. No quiere decir que le van a poner los mismos ejercicios, las mismas preguntas, sino que el abordaje va a ser muy similar a lo que nosotros estamos desarrollando en la GTA, lo que va a venir plasmado en el instrumento de evaluación sumativa. Otro aspecto por considerar es que este instrumento de evaluación sumativa va a tener concordancia estrecha con los aprendizajes desarrollados durante la mediación pedagógica para la educación combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todas las GTA, durante el desarrollo de las GTA,
yo fui propiciando diversas formas de abordar, diversas actividades, diversas maneras de explicar los temas. En el instrumento de evaluación sumativa, el estudiante lo que hace es poner en práctica todo lo que ha aprendido de una forma práctica, eventualmente como sería en la cotidianidad. ¿Qué se requiere entonces? Que en este instrumento de evaluación sumativa se le propongan diversas técnicas y actividades que sean resueltas de manera exclusiva por la persona estudiante, para que se pueda demostrar qué tanto domina de los temas desarrollados, en concordancia, y esto es muy importante, con el escenario de atención. Entonces, volvemos a cobrar importancia otra vez el hecho de que estos fuentes de evidencias son para que el estudiante demuestre el nivel de logro alcanzado en los diversos aprendizajes. Entre mejor sea resuelto por la persona estudiante, entre más cercano sea la realidad de la persona estudiante, mejor fundamentada va a estar esa toma de decisiones que a futuro debe llevar a cabo la persona docente. ¿Qué debemos tener en cuenta con respecto a este instrumento de evaluación sumativa? Que es para apoyar las acciones para el mejoramiento de las actividades en el aula y el trabajo del estudiantado. Con los resultados que yo voy obteniendo, yo como docente, el docente de matemática, la profesora de ciencias, dirá, bueno, acá ocupamos más repaso, acá ocupamos más actividades, o este tema ya está muy bien dominado. Y a partir de ahí, orientar, reorientar, fortalecer los procesos de mediación pedagógica. Pero también me va a permitir contar con información del dominio que tiene la persona estudiante de los temas desarrollados. Esta información me permite a mí establecer un informe descriptivo de logro que más adelante será abordado por la compañera Rebeca, donde me indica qué tanto sabe el estudiante, qué actividades se le pueden poner para el mejoramiento de esos procesos. Como lo ven, el instrumento de evaluación sumativa me va a dar una fuente de evidencias para el mejoramiento del proceso. Como padres de familia, como madres de familia, como encargados, ¿qué debemos tener en consideración? Bueno, que la calendarización de este instrumento de evaluación sumativa nos la va a comunicar el comité de evaluación, el director o la persona docente. Ellos en conjunto determinan el momento de aplicación y nos lo comunican a nosotros. ¿De acuerdo? Otro aspecto que hay que tener en consideración es que la asignación a sus hijos e hijas y la recepción que haga la persona docente cuando ya sus hijos o hijas lo han resuelto, también debe ser comunicada. Y puede ser que se resuelva de manera presencial o a distancia, de acuerdo con lo establecido en el centro educativo y en total congruencia con el entorno, con el contexto y con los recursos disponibles. ¿Qué es lo que buscamos? No variar escenarios de atención. Si a los estudiantes los estuvimos en la presencialidad, para que la información sea lo más cercana posible a la realidad del contexto del estudiante, pues los instrumentos de evaluación sumativa tendremos que aplicarlos en la presencialidad. En caso de que tengamos algunos estudiantes a distancia, por la situación del abordaje del proceso educativo a distancia, serán aplicados a distancia estos instrumentos de evaluación sumativa. Una vez que lo hemos aplicado, la persona docente debe calificar y devolver ese instrumento en un tiempo máximo de 15 días posteriores a la aplicación. Algo que debemos tener muy presente es que este instrumento de evaluación sumativa no debe ser confundido ni debe ser una alternativa a las pruebas. El instrumento de evaluación sumativa, por su naturaleza y por su propósito, es diferente de las pruebas que tradicionalmente nos aplicaban a nosotros. Por lo tanto, no corresponde a una prueba. Otra de las fuentes de evidencias que nosotros tenemos para la asignación de las valoraciones finales de los estudiantes
es el portafolio de evidencias. ¿Qué es el portafolio? Es la herramienta que se utiliza en educación técnica, en las asignaturas, subáreas, especialidades técnicas, a través de las cuales su hijo o hija recopila las evidencias que surgen de las actividades desarrolladas durante las lecciones, las pruebas, las prácticas, las pasantías que hacen en algún momento, los talleres socioproductivos, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos? Que consiste en la elaboración de estrategias de recolección y registros de publicaciones, trabajos, proyectos organizados de manera sistemática, los de décimo, los de undécimo, los de duodécimo, de acuerdo a lo propuesto por la persona docente en cada una de las áreas y subáreas. Él nos indica cuáles son los insumos que nosotros vamos a ir recopilando, qué es lo que vamos a aportar en cada uno de esos portafolios. ¿Por qué es importante? Porque me recopila evidencias de todo el trabajo que va haciendo la persona estudiante. ¿De acuerdo? Puede presentarlo de manera física o digital, según el escenario en que les está ubicando al estudiantado. Y para su valoración se debe considerar que incluya lo solicitado por la persona docente. Entre más información tenga este portafolio de evidencias, mejores insumos vamos a tener cuando tomemos las decisiones para cuando el estudiante va a ir, reitero, a hacer una pasantía, cuando va a hacer la práctica, y nos va a aportar mayor información, mayores insumos para determinar qué tan competente, qué tan bien domina, qué tanto tiene el estudiante del conocimiento de los diversos aprendizajes abordados. ¿Cuál es el nivel de logro que está desarrollando el estudiante en ese momento? ¿Cuál es el nivel de logro que maneja? ¿Qué me permite? Me permite recopilar información relacionada con los logros y fortalezas como aquellos aspectos que debe mejorar el estudiante. Facilita la realimentación también y le permite al estudiante también fomentar lo que son aspectos relacionados con la responsabilidad, porque el estudiante va a ser el responsable de ir aportando insumos en cada uno de esos procesos. Como lo ven, tanto las GTA como el instrumento de evaluación sumativa, como el portafolio de evidencias, nos aporta una buena cantidad de información para fortalecer los aprendizajes desarrollados por sus hijos e hijas. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Usted nos puede explicar ahora cuál es la nota mínima para aprobar el año escolar? Muy bien. Ya nosotros procedimos con todo lo que es el proceso de recopilación de información a partir de las fuentes de evidencias. Vimos las GTA, bien explicadas por la compañera Ivania, el instrumento de evaluación sumativa, el portafolio de evidencias, básicamente. Con estos tres insumos, yo puedo establecer la nota de los estudiantes. Cobra particular importancia la situación de primer año de la educación general básica o sus similares en otras modalidades. ¿Qué pasa en primer año de la educación general básica? Es total y completamente formativo. ¿A qué nos referimos? Que el estudiante al final se le hace un informe cualitativo de desempeño. O sea, no hay nota como tal, ¿de acuerdo? Hay valoraciones de naturaleza cualitativa. No asignamos una nota en una escala de 0 a 100 como si se hace en los otros niveles que ya lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa en primer año? El estudiante no aprueba con solo aportar la GTA. El estudiante aprueba una vez que haya presentado al menos, y aquí tenemos que ser muy claros, al menos el 80% de la totalidad de la GTA para poder aprobar. Entonces, de ahí vuelve a cobrar importancia el hecho de que tenemos que presentar todas las GTA
como insumo para reorientar los procesos de mediación pedagógica, presentar toda la GTA en primer año de la educación general básica como requisito para poder ostentar la condición de aprobado en primero y poder pasar a segundo año de la educación general básica. Entonces, reiterando, 80% de la totalidad de la GTA es lo que tiene que presentar el estudiante, al menos, ojalá presentaran todos el 100% de la GTA para poder aprobar y reorientar la toma de decisiones. ¿Qué pasa a partir del segundo año de la educación general básica? Entonces, estamos hablando de segundo año, tercero, cuarto, quinto y sexto del primer y segundo ciclo, primaria, séptimo, octavo y noveno. Ahí la nota mínima de aprobación es de un 65. Sumo el valor porcentual obtenido en la GTA, sumo el valor porcentual obtenido en el portafolio de evidencias y sumo el valor porcentual obtenido en el instrumento de evaluación sumativa según corresponda, y la nota me tiene que dar al mínimo 65. Ya en el ciclo de educación diversificada, décimo, undécimo o duodécimo en el caso de los colegios técnicos, la nota mínima de aprobación es de un 70. En este caso, la persona que no alcance el promedio anual señalado obtiene la condición de aplazado en la respectiva asignatura o fin y tendrá derecho a la presentación de 2 estrategias de promoción, como lo vamos a ver seguidamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos claros? 70, nota mínima de aprobación en décimo año, en caso 65 en primero y segundo y tercer ciclo, y en caso de que no apruebe, lleva a cabo la estrategia de promoción que procede a explicar mi compañero Julio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien. Aquí les voy a explicar qué es la estrategia de promoción. La estrategia de promoción corresponde a la organización de técnicas o actividades variadas que debe realizar su hijo o hija que aplaza una o varias asignaturas con el propósito de definir su promoción final. La persona docente es la que determina la estrategia de promoción, considerando las características, el propósito y el enfoque curricular de cada asignatura, así como los aprendizajes seleccionados para su medición. Es importante aquí aclarar que la estrategia de promoción viene a ser una de las muchas actividades y técnicas que se implementaron durante la mediación pedagógica combinada. Por eso lo importante es tener esa claridad sobre las técnicas, las actividades que se realizaron, qué características son parte de esa asignatura, entre otros elementos que son fundamentales para que la persona docente pueda determinar la mejor estrategia que va a permitir definir la promoción de las personas estudiantes. ¿Cuáles estudiantes tienen acceso a esta estrategia de promoción? Es otra de las preguntas que se deriva de este elemento. A partir del segundo año de la educación general básica hasta el último año de la educación diversificada, en todas las modalidades, si su hijo o hija no alcanza la nota mínima de aprobación semestral o anual, según la modalidad, tendrá la condición de aplazado en la respectiva asignatura según corresponda. Por lo que su hijo o hija tendrá derecho a presentar 2 estrategias de promoción en cada una de las asignaturas que haya obtenido la condición de aplazado. Es importante indicar que estas fechas serán comunicadas por los centros educativos según el calendario escolar. ¿Cuáles son las condiciones para aprobar la estrategia de promoción? Se tendrá por aprobado en la respectiva asignatura el estudiantado de la educación general básica, los estudiantes que cursen el programa de nivelación de aula-edad o aquellos estudiantes del primero o segundo nivel del plan de estudios de la educación de adultos, que obtengan en la estrategia de promoción al menos la calificación mínima de 65. Por otra parte, el estudiantado del tercer ciclo de educación general básica de los colegios bilingües que obtengan en la estrategia de promoción la calificación mínima de 70, así como el estudiantado de cualquier otro de los centros educativos para los que el Consejo Superior de Educación
hubiese aprobado normas especiales semejantes. Se tendrá por aprobado en la respectiva asignatura. También el estudiantado de la educación diversificada que obtenga en la estrategia de promoción la calificación mínima de 70 se tendrá por aprobado en la respectiva asignatura. Y por último, la persona estudiante del tercer ciclo y la educación vocacional de la educación especial que obtenga en la estrategia de promoción la calificación mínima de 65 o 70 según corresponda. Seguidamente vamos a escuchar a la compañera Rebeca que nos va a explicar lo que es el informe descriptivo de logro. Adelante, Rebeca. Saludos cordiales, estimados padres, madres de familia y encargados legales. Para mí es un gusto compartir con ustedes la información relacionada con el informe descriptivo de logro. Pero antes de explicar qué corresponde el informe descriptivo de logro, es fundamental recordar que antes del año 2020, el Ministerio de Educación Pública entregaba a los padres y madres de familia o a los encargados legales un documento llamado Informe al Hogar, que normalmente era conocido como la nota de la persona estudiante. Sin embargo, con el propósito de brindar información aún más detallada a los padres, madres de familia y encargados legales respecto a los desempeños y logros demostrados por las personas estudiantes, en este caso su hijo o su hija, en cada uno de los indicadores del aprendizaje esperado desarrollados durante el proceso educativo, es que entonces, a partir del curso lectivo 2020, el Ministerio de Educación Pública ha venido entregando a cada familia el documento denominado Informe Descriptivo de Logro. Este documento es el documento de comunicación oficial que se entrega por parte del centro educativo a cada persona encargada legal o a la persona estudiante mayor de edad al finalizar cada periodo del curso lectivo 2020. En el contexto actual, este informe descriptivo de logro es entregado por medio del sistema para la recopilación de información de la evaluación de los aprendizajes llamado CIRIMEP. Este sistema permite el envío de este informe descriptivo de logro al correo electrónico oficial del Ministerio de Educación Pública de cada persona estudiante, o bien, en contextos particulares, este informe descriptivo de logro se entrega de manera impresa y de manera presencial. La información que brinda este documento es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para la planificación y la ejecución de acciones conjuntas por parte de las personas docentes, las personas directoras de los centros educativos y los padres y madres de familia de estas personas estudiantes. Esto con el propósito de tomar decisiones orientadas a la mejora del proceso educativo desarrollado con la persona estudiante y por lo tanto a que se les permita avanzar de mejor manera en cada uno de los aprendizajes desarrollados durante el proceso educativo. En relación con este informe descriptivo de logro, entonces podemos decir, bueno, ¿cuál es la información que nos brinda este informe descriptivo de logro? A partir de este documento de comunicación oficial, usted como padre, madre de familia o encargado legal va a obtener cierta información que vamos a definir a continuación. Tenemos un primer apartado en este informe descriptivo de logro que corresponde a la información administrativa. En tanto de la información administrativa, el informe descriptivo de logro brinda los datos referentes al centro educativo y a la persona estudiante. Tenemos una segunda parte del informe descriptivo de logro que ustedes ya han podido conocer y que a continuación veremos en pantalla, que corresponde a los aprendizajes. Estos visualizados, por supuesto, como indicadores del aprendizaje esperado. A su vez, registra los niveles de logro obtenidos y demostrados por la persona estudiante en cada uno de estos indicadores del aprendizaje esperado desarrollados durante el proceso educativo con su hijo o hija.
Hay un espacio también donde la persona docente brinda las recomendaciones específicas para cada uno de estos indicadores del aprendizaje esperado. A su vez, este informe indica a partir de las fuentes de evidencia ejecutadas cuál es el porcentaje de la calificación obtenida para cada una de estas fuentes de evidencia. Y a partir de estas fuentes de evidencia y su respectiva calificación, es que se obtiene la nota de la asignatura o figura afín y por lo tanto no lo indica este informe descriptivo de logro cuál ha sido la nota obtenida por su hijo o su hija en la respectiva asignatura. Tenemos también en el informe descriptivo de logro un espacio que nos indica cuál es el logro de la persona estudiante en relación con la asignatura. Nótese que no solo en relación con el indicador específicamente, sino en relación con la asignatura. Tenemos también el espacio que corresponde a lo que tiene que ver también con la calificación de la conducta de la persona estudiante y también lo que tiene que ver con la estrategia de promoción. Es fundamental que nosotros como padres y madres de familia tomemos esta información como un insumo fundamental para la toma de decisiones y el acompañamiento que brindemos a nuestros hijos e hijas. En este momento en pantalla ustedes pueden observar una vista del informe descriptivo de logro que es enviado al correo electrónico de sus hijos por parte del Sistema de Recopilación de Información de la Evaluación de los Aprendizajes, CIRIMEP. En esta primera vista podemos ver en la columna de la derecha la información que corresponde a los datos administrativos del centro educativo, por ejemplo, dirección regional, circuito educativo, el curso lectivo que se está desarrollando en este momento. Y en la columna de la derecha podemos observar la información relacionada con su hijo, con su hija y con la persona docente guía o la persona a cargo. Tenemos en pantalla entonces un ejemplo de cómo se visualiza desde CIRIMEP y este IDL, este informe descriptivo de logro que llega al correo de su hijo o hija para cada asignatura. En este caso particular podemos observar un ejemplo de educación cívica. En el caso de educación cívica tenemos los indicadores del aprendizaje esperado en un primer apartado. Esos indicadores del aprendizaje esperado tienen un nivel de logro. Este nivel de logro es el que su hijo o hija ha demostrado alcanzar durante todo el desarrollo del proceso educativo, durante el periodo que corresponda. A su vez, tenemos el espacio de las recomendaciones específicas, que aquí justo es donde la persona docente le brinda a usted, padre, madre o encargado legal, recomendaciones específicas para brindar ese acompañamiento a su hijo o a su hija y propiciar la mejora en ese nivel de logro respectivo. Tenemos un segundo apartado donde se evidencian las fuentes de evidencia. Los porcentajes de la calificación de cada una de estas fuentes de evidencia. En este ejemplo de educación cívica podemos ver las fuentes de evidencia denominadas instrumento de evaluación sumativa y las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. La calificación, el porcentaje respectivo a la calificación de cada una de ellas y la nota respectiva para el periodo. Un tercer apartado donde podemos visualizar la promoción final en relación con la nota de cada periodo lectivo, el promedio anual en la asignatura respectiva y el nivel de logro asociado a la asignatura y por ende la condición final de la persona estudiante en la respectiva asignatura. Podemos visualizar a su vez un ejemplo más de la asignatura de matemática. En este primer apartado podemos ver donde el informe descriptivo de logro nos indica los indicadores del aprendizaje esperado desarrollados en la asignatura de matemática durante el periodo, a su vez los niveles de logro obtenidos por la persona estudiante, en este caso su hijo o hija, en cada uno de esos indicadores del aprendizaje esperado y las recomendaciones específicas brindadas por la persona docente. En el segundo apartado para matemáticas podemos evidenciar 3 fuentes de evidencia. Una de ellas responde a las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo y su respectiva porcentaje de calificación. Una segunda fuente de evidencia que corresponde al instrumento de evaluación sumativa
Y una tercera fuente de evidencia que para este caso particular de matemática y el nivel educativo que está en ejemplo en pantalla, que correspondería al 12º año, sería la calificación de la prueba de aprendizajes esperados. Estas fuentes de evidencia, a partir del porcentaje de su calificación, entonces brindan lo que corresponde a la nota del periodo lectivo para poder obtener en un tercer apartado la promoción final en relación con la nota de la persona estudiante en cada periodo lectivo, el promedio anual de su hijo o hija, el nivel de logro de la asignatura que se está desarrollando y la condición final. Que para este ejemplo en particular podemos ver que acá se evidencia desde el sistema en el informe descriptivo de logro que llega, repito, al correo electrónico de su hijo o hija oficial del MEP, o que por una situación particular haya sido entregado de manera impresa o presencial, se visualiza aquí donde se indica que la condición final de la persona estudiante es de aplazado en la asignatura de matemática y de manera inmediata el sistema le indica que debe realizar la estrategia de promoción. Una vez que se cuenta con la información en el informe descriptivo de logro de cada una de las asignaturas, hay un apartado final donde se evidencia la promoción final de la conducta de la persona estudiante, se registra la nota de conducta para cada uno de los periodos lectivos, su promedio anual y por lo tanto la condición final en relación con la conducta. Y finalmente el informe descriptivo de logro tiene un apartado donde se registran las firmas y los nombres de las personas docentes, bueno, la persona docente a cargo o guía, ¿verdad? La persona estudiante, la persona directora del centro educativo, así como el sello educativo del centro. Pero en relación con el informe descriptivo de logro y hasta este momento hemos podido observar cuál es la información que registra el informe descriptivo de logro, cuál es aquella información que incluye ese informe descriptivo de logro. Pero como les indiqué anteriormente al inicio de mi participación, uno de los propósitos fundamentales de este documento oficial llamado Informe Descriptivo de Logro de la persona estudiante es poder planificar y ejecutar acciones conjuntas orientadas a la mejora de los desempeños demostrados por su hijo o hija. Entonces, en el ámbito de esta ejecución y de esta planificación de acciones conjuntas que se pueden realizar por parte de los padres de familia, madres de familia, encargados legales y por lo tanto, por supuesto, con las personas docentes, se sugieren algunas de estas acciones. Tenemos como una primera acción fundamental que es la comunicación efectiva con su hijo o hija. Esto con el propósito de apoyarles y acompañarles en la mejora del proceso educativo que se ha venido desarrollando con ellos. Una sugerencia de una segunda acción fundamental es la comunicación con las personas docentes. ¿Por qué? Para poder planificar y ejecutar esas acciones conjuntas fundamentales para la mejora, para el acompañamiento de la persona estudiante en su proceso educativo. Tenemos una tercera acción que corresponde a la toma de decisiones orientadas a la mejora del proceso, vinculada totalmente a la cuarta acción que indica el acompañamiento, seguimiento y realimentación del proceso. Esto sobre todo para brindarle a la persona docente, que es la persona centro de todo proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, la oportunidad de que cuente con el apoyo y con la realimentación del proceso educativo según así sea necesario conforme se vayan desarrollando los aprendizajes en estudio. Y una quinta acción sugerida que es fundamental para usted, padre, madre de familia o encargado legal, corresponde al insumo para reforzar los aprendizajes para el curso lectivo próximo. ¿Esto qué corresponde? Esto es que a partir de la información brindada en este informe descriptivo de logro, podemos tomar aquellas decisiones prontas, oportunas, necesarias para brindarle ese acompañamiento y realizar ese andamiaje de aprendizajes en los cuales la persona docente puede brindar continuidad de este proceso, guiarles a ustedes como padres y madres de familia para que ustedes desde sus casas puedan acompañarle a sus hijos, a sus hijas, para que exista una mejora
en los aprendizajes evidenciados en este informe descriptivo de logro. Y así, en el curso lectivo 2022, las personas estudiantes lleguen con un reforzamiento y un acompañamiento de los desempeños demostrados en el informe descriptivo de logro, del curso lectivo 2021. Muchas gracias. Muchas gracias a Rebeca por tan detallada explicación relacionada con el informe descriptivo de logro y a los compañeros y compañeras que nos acompañaron en este evento. Muchas gracias para el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional de Delgado Gámez. Ha sido un gran placer compartir esta información con todas y todos ustedes. Como siempre, les deseamos muchos éxitos en sus vidas personales y a seguir cuidándonos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.